Hola curiosas y curiosos, soy JJ, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. Como se ve en la película Lost in Translation, cuando los japoneses tratan con occidentales siempre suele haber cosas que se pierden en la traducción. En realidad es un problema que viene de antiguo. Los primeros intercambios entre ambos mundos empezaron hace 500 años, en plena era de los descubrimientos, y desde entonces no ha faltado malentendidos culturales de lo más variado. Algunos, como el de cierto capitán inglés recién llegado a la Tierra del Sol naciente, no dejan de tener su gracia. Y es que, a veces, Oriente y Occidente parecen condenados a no entenderse nunca del todo. Si quieres saber más de esta interesante historia, acompáñanos. A principios del siglo XVII, el Océano Pacífico era ya un territorio familiar para navegantes castellanos y portugueses, pero poco a poco ingleses y holandeses empezaban a hacer sus pinitos en el comercio colonial, a la sombra del gigante ibérico. Apenas un siglo después serían ellos los señores de los mares, pero en 1613 aventurarse por aquellas latitudes era todavía una aventura más que arriesgada para los súbditos de su graciosa majestad. En ese mismo año, el Clove, capitaneado por el intrépido John Saris, culminaría una hazaña impensable: ser el primer navío inglés en arribar a tierras japonesas. El objetivo de la expedición era contactar con otro compatriota, William Adams, que había llegado a Japón como náufrago en un barco holandés unos años antes, y siendo un tipo espabilado, se lo había currado tanto, de tal modo, que había llegado a ser consejero de los primeros shogunes Tokugawa en materia de relaciones internacionales. El propio Adams tiene una historia fascinante que merece la pena contar aquí en detalle, pero hoy nos centraremos en el capitán Saris, cuya misión era dar con él y establecer una ruta de comercio estable con Inglaterra. Desde luego, para la recién creada Compañía de las Indias Orientales, aquella era una oportunidad estupenda de abrir nuevos mercados. Nada menos que el legendario Zipango, el país de las sedas y el oro del que hablaba Marco Polo. Poco importaban los peligros de los 7 mares. En Japón había negocio y los contables de Londres querían su trozo del pastel. Tras un viaje lleno de vicisitudes, atravesando medio mundo, John Saris logró al fin avistar las costas japonesas. Lo hizo en Hirado, en el extremo sur del país, una zona de notable influencia extranjera por aquellos tiempos. En la cercana Nagasaki, ciudad prácticamente gobernada por los jesuitas, galeones españoles faenaban con asiduidad. En los alrededores había factorías japonesas y holandesas que animaban la economía local en el comercio de la seda y la plata. Y a pesar de las cada vez más frecuentes persecuciones, también abundaban los nativos conversos a la fe cristiana. Parecía el lugar ideal para entablar un primer contacto, pero en la pequeña Hirado no estaban tan acostumbrados a los europeos como en Nagasaki. Ante la duda, el señor de aquellas tierras optó por la prudencia. Antes de dejarlos desembarcar alegremente, primero había que dejar a aquellos bárbaros un tiempo en cuarentena. No fueran a alterar el orden público más de lo debido. Así que Saris tuvo que contentarse con fondear en la bocana del puerto y recibir pacientemente, poco a poco, en su barco a una delegación tras otra de funcionarios locales. Funcionarios que analizaban a la tripulación del Clove con los mismos ojos de quien se encuentra con un marciano al doblar la esquina. Un buen día, el propio señor de Hirado, Mashura Shigenobu, acudió en persona a inspeccionar la nave, y ya de paso se trajo a algunas damas de la corte, concubinas y esposa de nobles de alto rango que sin duda se morían de curiosidad por echarles un ojo a tan pintorescos visitantes. Pero como estaban a punto de comprobar, subir a un grupo de delicadas féminas a bordo de un galeón lleno de marineros que llevan meses sin pisar tierra no es lo que se dice una buena idea. Para ponernos en antecedentes, hay que explicar que el capitán Saris era un hombre con unas sensibilidades artísticas muy peculiares. Aficionado a las mujeres de carnes generosas, tenía el camarote lleno de lienzos y dibujos de señoras en paños menores. La joya de su colección era un imponente óleo de una Venus desnuda y bastante bien dotada, en pose de lo más lasciva, según sus propias palabras. Pero en realidad, al lobo de mar no le hacía ascos a nada. Las japonesas, aún teniendo formas menos rotundas, también le hicieron tilín. Al ver a las damas de la comitiva, le faltó tiempo para invitarlas a sus aposentos para mostrarles su colección. Si la cosa se daba medio bien, igual hasta podría pescar algo ese día, pero ellas no terminaron de captar la indirecta. ¿Cuál no sería la sorpresa del inglés cuando ante el cuadro de la Venus pechugona las señoritas se postraron de hinojos, se persignaron y empezaron a rezar en latín? Efectivamente, habían confundido a Venus con una estampa de la Virgen María.
¡Wow! Afortunadamente el señor Matsura, más avispado que sus piadosas concubinas, captó el mensaje a la primera. Dio por terminada la visita lo antes que pudo y al día siguiente volvió con un nuevo séquito de mujeres, también de finos rasgos y hermosos kimonos, pero que en vez de rezar el rosario se dedicaban a bailar y cantar para placer de los visitantes. Además, por un módico precio también les dispensaban otros servicios más íntimos. En el fondo, Saris y Matsura hablaban el mismo idioma. Pese a pequeños malentendidos culturales como este, al final el viaje de Saris acabó por dar los frutos esperados. Los buenos contactos de William Adams le valieron una audiencia con el shogun, de quien consiguió los permisos para establecer una factoría. La Compañía de las Indias Orientales al fin tendría su sucursal en Japón. Saris dejó a un subalterno al cargo y volvió triunfante a Londres, más contento que unas Pascuas. Entre las mercancías que trajo consigo había sedas y ricos presentes para el rey Jacobo I, pero el botín más preciado fue a parar directamente a su colección personal. Se trataba de un voluminoso cargamento de estampas y libros de ilustraciones de un estilo que en aquellos tiempos solo se podía ver en Oriente. Eran pinturas eróticas, los primeros ejemplos de grabados ukiyo-e, que ya empezaban a ser populares en el Japón de los Tokugawa. Sobre este tipo de grabados, los primeros mangas, os hicimos un vídeo interesantísimo que no podéis dejar de ver. Además, fue mi primer vídeo, ya lo notaréis, porque si ahora alguno se queja por mis movimientos, en este parezco un helicóptero con patas. Pero bueno, seguimos. Saris, encantado con su exótico tesoro, nada más llegar a Inglaterra se dedicó a enseñarle los dibujos a medio Londres. Pero claro, por desgracia, no todos compartían su visión del arte. El entusiasmo de Saris chocó frontalmente con las puritanas mentes de los gerifaltes de la Compañía de Indias, que no veían con buenos ojos que un empleado suyo fuera repartiendo estampitas de señoras en cueros por ahí. La colección de Saris acabó en la hoguera, para disgusto del pobre capitán, y ahí, en las llamas purificadoras de la Inquisición inglesa, terminó la que probablemente fue la primera incursión de la industria editorial japonesa en el mercado occidental. Siglos después, los japoneses volverían a la carga con sus dibujos subidos de tono, y esta vez encontrarían un público bastante más receptivo. Pero ya vemos que la fascinación de los occidentales por la pornografía nipona viene de bastante antiguo, y si no, que se lo pregunten al bueno de John Saris. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? Si es la primera vez que apareces por Historias de la Historia y te ha gustado el contenido, por favor, suscríbete al canal, y si te ha gustado este vídeo en concreto, dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Esto nos ayuda muchísimo, es el boca a boca del siglo XXI. Y espero tus comentarios sobre esta historia. ¿Qué te ha parecido? Además de todas vuestras dudas y sugerencias sobre este canal, que es tu canal. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.